Bien, vamos a hacer ahorita la práctica número 36, que es fijar referencia en Excel. Como ya vimos anteriormente en prácticas, nosotros podemos hacer la primera fórmula y extender hacia abajo o hacia la derecha para que nosotros pues nos ahorremos trabajo y no tengamos que estar poniendo fórmula por fórmula. Ahora bien, fijar referencia se refiere a que en ese proceso nosotros en determinada situación una celda la vamos a dejar fija mediante un procedimiento para que al extender una fórmula esa celda no se mueva. La tabla que vamos a utilizar es la siguiente, en la cual tenemos esta tabla que se llama informe de gastos. En la columna A tenemos los rubros, en la columna B tenemos los importes y en la columna C tenemos los porcentajes que representa cada uno de los rubros. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer el cálculo de forma, pues no tan eficiente, sino para darnos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en esta tabla es calcular el total de los importes, es decir, el total de la renta, más los impuestos, más los alimentos, más las cuotas, más otros. Bien, entonces, pues lo podemos hacer rápidamente, signo igual, suma, y bueno, pero hay otra forma aún más rápida de realizar esto, y ese es con autosuma. Simplemente nos ubicamos en la celda en la cual queremos realizar la suma. Del lado superior derecho, en la sección modificar, vamos a encontrar este botón que se llama autosuma, y si nosotros desplegamos las opciones de ese botón, vamos a encontrar una opción que dice suma. Desplegamos y tenemos promedio, contar, máximo, mínimo y más funciones. Si nosotros hacemos clic en suma, automáticamente nos detecta que nosotros queremos realizar la sumatoria en forma de columna, nos marca el rango, nos pone la palabra suma y nosotros simplemente presionamos enter y listo, ya tenemos la sumatoria. Ahora bien, para sacar el primer porcentaje, es decir, en el caso de la renta, ¿qué porcentaje representa con respecto al total? Iría aquí. Después, los impuestos, ¿qué porcentaje representan respecto al total? Iría aquí y así sucesivamente. Ahora bien, para que nos quede en forma de promedio, perdón, de porcentaje, pues nosotros tenemos primeramente que asignarle ese formato de porcentaje. Entonces vamos a seleccionar el rango C4, C9, donde van a ir esos porcentajes, y en la sección número vamos a encontrar ese botón, el cual ya le va a dar un formato de porcentaje, porque de lo contrario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si lo hiciéramos manualmente, llamémosle así, para sacar el primer porcentaje que iría aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, tendríamos que este importe dividirlo entre el total y después multiplicarlo por 100. El segundo porcentaje, que sería el de los impuestos, sería lo mismo, 750 entre 5,875, que es el total, y multiplicarlo por 100, y así sucesivamente. Sería pues más largo. Así que lo que nosotros vamos a hacer es previamente asignarle ese formato de porcentaje para que ya no tengamos que estarlo multiplicando por 100. Entonces seleccionamos el rango C4, C9 y hacemos clic aquí en este botón que se llama estilo porcentual. En primera instancia, pues no se ve que pase nada, pero en cuanto realicemos la primera operación, pues le va a asignar el formato de porcentaje. Entonces sería signo igual y sería el primer importe, que sería el de la renta, en B4 entre B9. Presionamos enter y ahí está. Representa el 45%. Vamos a realizar los demás. Mismo procedimiento, signo igual, el siguiente importe
entre el total y ese representaría el 13%. El siguiente, que sería el correspondiente a alimentos, entre el total y ese representaría el 19%. El siguiente que sería las cuotas entre el total y ese representaría el 8%. Y finalmente otros entre el total nos representaría el 15%. Todo esto me tiene que sumar el 100%. Entonces nos seleccionamos, nos ubicamos en la celda C9, desplegamos autosuma, suma, nos detecta automáticamente que queremos sumar en forma de columna, enter, listo, 100%. Si se dan cuenta, si observamos en nuestras fórmulas, hay una celda que no se mueve, que es la celda B9. Observen cómo va cambiando solamente la celda B4, B5, B6, B7 y B8. Esta celda se mantiene constante. Por lo tanto, esta es la celda que vamos a fijar. En Excel le llamamos fijar referencia, con lo cual nos referimos a una celda la cual queremos mantener fija, aunque nosotros extiendamos una fórmula, que ese es el objetivo. ¿Por qué tenemos que fijar esta? Porque esta es la que está dividiendo a todas las demás, está dividiendo a todas estas. Entonces vamos moviéndonos hacia abajo en las filas, pero esta se queda fija. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente? Bueno, vamos a hacerlo todavía de una forma más eficiente en esta parte. Lo que vamos a hacer es que primeramente, pues de la misma forma, vamos a calcular la sumatoria de los importes. Signo igual, autosuma, nos detecta, enter y ahí está. Ahora bien, nosotros ya detectamos o ya checamos en nuestra fórmula, en nuestra tabla anterior, que la celda B9 tiene que mantenerse fija. ¿Por qué? Porque es la que va dividiendo a todos los importes. Esa es la que tiene que quedar fija. Bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros no la fijamos? Vamos a poner nuestro signo igual, el primer importe, entre el total. Pero antes hay que asignarle formato de porcentaje. Listo. Ahora sí, calculamos nuestro primer porcentaje dividiendo la renta entre el total. Y ahí está. Ahora, si yo no fijo referencia, nos va a marcar un error o nos va a dar resultados que no corresponden. Voy a extenderla y vamos a observar qué es lo que pasa. Observen cómo me está marcando este error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros extendemos una fórmula, ya sea hacia abajo o ya sea hacia la derecha, si la extendemos hacia abajo, se va moviendo esa celda en el orden de las filas. Si nosotros esa fórmula o esa función la extendemos hacia la derecha, se va moviendo en el orden de las columnas. Y es importante que nosotros identifiquemos si cuando extendemos la fórmula se va a mover esa celda en el orden de las filas o de las columnas. Recuerden que esta es la celda que no queremos que se mueva. Esta es la que queremos que se quede fija porque a su vez va dividiendo a todas las demás. Vamos a checar entonces en la siguiente fórmula por qué está mal. Esta está correcta porque es B4 entre B9. La siguiente fórmula tendría que decir B5 entre B9, pero observemos cómo no dice B9, sino que como la extendimos ya no me está marcando esta celda en la fórmula, sino que se está moviendo en el orden de las filas y ya me está marcando B10. ¿Qué hay en la celda B10? Pues ningún valor. Por eso aquí me está marcando este error. Lo mismo en la siguiente. Aquí tendría que ser
lo que es B6 entre B9, pero de la misma forma se movió una celda hacia abajo. ¿Qué hay en B11? Nada, por lo tanto me está marcando esos errores. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que hacer el procedimiento necesario para que esta celda, que es la celda B9, permanezca fija. Y cuando nosotros extendemos la fórmula hacia abajo, no se mueva, sino que se quede fija, ya que como mencionamos anteriormente, ay Dios, ya que como mencionamos anteriormente, esta celda, que es la celda B9, va dividiendo a todas estas. Entonces, es correcto que al extender la fórmula hacia abajo se vayan moviendo estas, pero la celda B9 nosotros tenemos que mantenerla fija. Bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente lo que tenemos que hacer es en la fórmula, tenemos que colocar un signo de pesos en la celda donde queremos que no se mueva. Recuerden que una celda está denotada por la letra, que es la columna, y un número, que es la fila. Entonces, ya observamos que si yo extiendo esta fórmula hacia abajo, se va a mover esta celda en el orden de las filas. Recordemos que las filas están denotadas por número. Por lo tanto, yo tengo que fijar esta fórmula para que no se mueva en el orden de las filas la celda B9. Y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a seleccionar la fórmula, voy a hacer un acercamiento y realmente lo único que nosotros tenemos que hacer es poner un signo de pesos a la izquierda del número o a la izquierda de la letra. Depende si quiero fijar fila o si quiero fijar columna. En este caso ya mencionamos que queremos fijar fila porque al extenderla hacia abajo se mueve en el orden de las filas y queremos que se mantenga fija. Entonces, simplemente nuestra fórmula va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar signo igual, B4 va a quedar exactamente como está, B4 entre B, y aquí es donde nosotros vamos a poner el signo de pesos y luego ya el número 9. Cuando nosotros en Excel encontramos una fórmula y en esa fórmula está el signo de pesos, pues bueno, ese signo de pesos no se refiere a formato monetario, sino que se refiere a que estamos fijando una celda. Fijando referencia, que es fijando una celda. Entonces, simplemente colocando ese signo de pesos a la izquierda del 9, automáticamente extendemos nuestra fórmula y nos va a dar todos los cálculos necesarios. Bien, simplemente me ubico entre B y 9, pongo el signo de pesos, presiono Enter y voy a hacer nuevamente un acercamiento. Así quedaría nuestra fórmula, signo igual, B4 entre B, signo de pesos, espacio 9. Y con eso garantizamos que al extender la fórmula hacia abajo, automáticamente va a realizar los cálculos y la celda B9 no se va a mover. Extendemos hacia abajo y automáticamente nos da todos los porcentajes, tal como lo hicimos en la tabla anterior. Ya en la celda C9, pues bueno, simplemente calculamos la sumatoria de los porcentajes y nos tiene que dar un 100%. Ahora bien, si yo tengo la duda, porque a veces puede surgir, estoy fijando, bueno, cuando extiendo se mueve en el orden de las filas o de las columnas. Entonces, si yo tengo a lo mejor un poquito de duda o no estoy seguro, yo puedo fijar ambas, puedo fijar tanto la fila como la columna. En este caso, el signo de pesos a la izquierda del 9 me está indicando que esa fórmula, esa celda, que es la B9, debe quedar fija
respecto a las filas y que si extendemos la fórmula hacia abajo debe de mantenerse ahí. Pero si tenemos duda, pues podemos fijar ambas, tanto fila como columna, que es lo que vamos a realizar en esta tabla. Mismo procedimiento, primero calcular el total. Signo igual, sin signo igual. Seleccionamos, autosuma, suma, me detecta el rango, listo. Esto centrado. Porcentaje, seleccionamos el rango y le asignamos formato de porcentaje. Bien, entonces quedamos que si no estoy seguro si es fijar fila o fijar columna, puedo fijar ambas y no va a haber, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces sería signo igual y la primera celda, que es la celda B4. Aquí nosotros no vamos a fijar referencia. ¿Por qué? Porque al extender la fórmula hacia abajo, sí queremos nosotros que se vaya cambiando el orden de las filas, que vaya bajando la fila 5, la fila 6, la fila 7 y la fila 8. Entonces, esa se queda igual. ¿Dónde vamos a fijar referencia? Es aquí en la celda B9, porque ahí está el total, que a su vez va dividiendo a todos los demás importes. Entonces, entre, y aquí es donde les comentaba, yo puedo fijar tanto la columna como la fila. Entonces, quedaría signo de pesos, luego B, nuevamente signo de pesos y 9. Entonces, así me estoy asegurando que, pues si yo no estoy totalmente en la certeza de que si al extender la fórmula se va a mover en el orden de filas o de columnas, pues simplemente fijo ambas y automáticamente me da el porcentaje. Extiendo la fórmula hacia abajo y automáticamente me da todos los mismos porcentajes. Y ya para terminar, realizo pues la sumatoria. Entonces, este procedimiento, ya sea que fijemos únicamente la fila o la columna, si no estamos seguros cuál, nos sirve de mucho para fijar una celda y que nosotros al extender una fórmula, esa celda que nosotros queremos que se quede fija no se mueva cuando extendemos la fórmula, que en este caso pues es la celda B9 y de esta forma nosotros con estos signos de pesos que pusimos nos estamos asegurando de que no se mueva. Eso es en caso de duda, pero en el caso de la anterior, pues bueno, como estábamos seguros que al extenderla se mueve en el orden de las filas, pues únicamente pusimos el signo de pesos a la izquierda del 9 para nosotros fijar la fila. Fijar la fila y que al extender se mantenga pues así como está. Bien, pues entonces la siguiente práctica, que es la práctica número 36, va a consistir justamente en eso. Les voy a enviar esta tabla y ustedes realizarán, pues bueno, primeramente el cálculo como yo lo hice con la sumatoria y los porcentajes sin fijar referencia. Después van a duplicar esta hoja, ya vimos cómo duplicar, y en el duplicado, bueno, la van a duplicar dos veces, una fijando referencia sencilla y la otra fijando referencia doble de la celda que queremos que no se mueva. Eso es lo que van a realizar ahorita.